Vamos a hacer este otro ejercicio del COU de los años 90. Bueno, ya sabéis que estoy haciendo una serie de vídeos dedicando a los problemas, a los exámenes, a los controles que ponía mi padre por aquella época. Mi padre estuvo dando clases hasta el año 95 y bueno, pues vemos la evolución que ha tenido la asignatura de dibujo técnico en estos tiempos y vemos que efectivamente ha sido una evolución hacia lo más simple, lo más fácil, a bajar el nivel, en resumidas cuentas. Cosa que aunque parezca contradictoria, pues no es precisamente algo que beneficie al alumnado, sino más bien todo lo contrario. Luego estos alumnos, cuando llegan a la universidad a estudiar arquitectura e ingeniería, pues se ven obligados a apuntarse a academias en vez de ir muy bien preparados desde el instituto, como ha sido lo tradicional. Muy bien, pues en este ejercicio veis unos ejes axonométricos Z, X, Y. Os puede llamar la atención cómo han ido cambiando la disposición de los ejes X e Y a lo largo del tiempo, normalmente para equipararse con cómo se plantea eso en matemáticas. Y tenemos unas vistas de planta y alzado, unas vistas diédricas de un prisma pentagonal. Y nos dice el dibujo, primera pregunta, dibuja la perspectiva axonométrica del prisma dado por sus proyecciones diédricas de forma que la arista AB quede sobre el eje Y del sistema axonométrico dado. Segunda pregunta, ¿sabrías decir qué tipo de axonometría has dibujado? Bueno, eso probablemente sea lo primero que podemos contestar. Tercera, expresa numéricamente los coeficientes de reducción que has debido emplear sobre cada uno de los ejes para poder obtener la perspectiva dada. Bueno, pues vamos a ver de entrada a responder a la segunda pregunta y probablemente también vamos a responder a la tercera. Probablemente. Y eso lo vamos a ver del siguiente modo. El saber si estamos ante un sistema trimétrico, dimétrico o isométrico se sabe viendo los ángulos que forman los ejes. Aquí vemos que el ángulo que forma Z con Y es de 120 grados. Y vemos que el ángulo que forma Z con X también es de 120 grados. Por lo tanto, la respuesta a la primera pregunta es que sería una axonometría isométrica. Y la segunda pregunta la responderíamos con que el coeficiente de reducción numéricamente queda expresado con un 0,816, que es el coeficiente de isométrico, y eso lo sabemos de siempre. Entonces nosotros tendremos aquí dos opciones. Si hubiese sido un sistema dimétrico o trimétrico, haríamos el triángulo de las trazas, pero como estamos ante un sistema isométrico, tenemos, bueno, por la opción de hacerlo por tales, hacerlo con la calculadora o incluso hacerlo situando, que este es el método que quizás sea el más apropiado para un estudiante de dibujo técnico, que es poner un ángulo de 45 grados y un ángulo de 30 grados. A ver si que me he liado. Vamos a ver, ahora sí. He puesto ahí 45 grados y ahora aquí vamos a poner 30 grados. Esto en realidad, esto que estoy haciendo, es una simplificación del triángulo de las trazas. Ah, y por cierto, yo tengo espacio en esta zona de aquí para hacerlo, pero se saldría de lo que vosotros podéis ver. Por lo tanto, he puesto esto aquí, a pesar de que sé que me va a quedar con una cierta interferencia con el dibujo. Os digo que esto es una simplificación del triángulo de las trazas porque si tú trazas aquí te va a quedar 30 grados y cuando haces el abatimiento aquí van a quedar 45 grados. Entonces sobre esta línea ponemos las medidas reales y sobre esta otra línea obtendremos mediante una perpendicular la medida con el coeficiente de reducción aplicado. Luego nos dicen que la arista AB quede sobre el eje Y. Luego entonces AB tendremos aquí el eje Y y este por lo tanto será el eje X. Y por coordenadas podemos ir llevando estos 5 puntos del pentágono
porque esta sería el eje Y y todas estas serían paralelas al eje X. Y esas medidas, por cierto, aquí estaría O, el origen. Yo cojo con el compás esta medida, como os he dicho, la pongo aquí. Esta otra medida. Es mucho más práctico coger las medidas con el compás que andar midiendo, porque en el proceso de medir a poner, pues nos suele ocurrir que nos trabuca los números. O sea, si tenemos algo que es 67, luego ponemos 76. Ese tipo de fallo es muy común, nos suele ocurrir mucho entre el alumnado, que las cifras se trabucan. Que tenemos que tener en cuenta que venimos de una época en que nos teníamos que aprender los números de teléfono de memoria. Si nos veíamos en la calle y necesitábamos conectar, pues íbamos a una cabina de teléfono y por supuesto tendríamos que usar los números que tuviésemos metidos en nuestra cabeza. Y hoy en día ya no sabemos ni los números de teléfono de nuestra propia casa, porque los tenemos todos en la agenda del móvil. Así que eso es también otro tema. Cuando se dice que la enseñanza no tiene que ser memorística, bueno, estamos perdiendo habilidades. Bien, pues todas esas medidas que he puesto ahí, mediante perpendiculares, las sitúo ojo, aquí son estas las medidas, ¿vale? La línea de abajo es únicamente para, por así decirlo, soportar los ángulos. Y comienzo a poner a partir del origen, aquí. Por cierto, esta figura es simétrica, por lo tanto eso no nos tiene que preocupar. Pero habrá figuras que sean asimétricas, que a la hora de hacer este tipo de operaciones tendremos que tener cuidado de que no nos salgan con una visión, bueno, pues especular. Y esas cosas ocurren. Vale, ya hemos puesto todas esas medidas del eje Y. Y ahora, trazando paralelas al eje X, vamos a poner las líneas donde pondremos la profundidad de esos puntos. Ponerla por aquí. Ya os digo que a la hora de haceros estos dibujos, pues me tengo que obligar a no ponerme con la cabeza demasiado cerca, y entonces ahí se producen siempre pequeñas cuestiones de precisión. En el eje X, pues únicamente tenemos dos medidas, porque los puntos A y B tienen de coordenada X 0. Así que aquí pondría esta y pondría esta otra medida. A lo mejor alguien me dice, ¿y esta medida? Esa no es necesaria, es la misma que esta otra. Así que pongo estas dos medidas aquí. Con todo esto, como con muchas cuestiones, tenemos que ser muy organizados, porque veis que ya aquí se empiezan a acumular puntos y rectas, que esta es otra habilidad que el estudiante de dibujo técnico tiene que desarrollar, es ser capaz de desentrañar entre tal cantidad de puntos y líneas cuáles son los que nos interesan. En este caso es relativamente fácil, porque los puntos que hemos puesto sobre X son simétricos, mientras que estos van un poquito a su bola. También podemos utilizar algún tipo de código de marcas para saber cuál es cuál. Bien, pues tomo estas medidas con el compás y ya veis que es infinitamente, la palabra infinito a lo mejor es demasiado grande, ¿no? Pero es mucho más cómodo transportar con el compás que andar midiendo. Es más cómodo y es más rápido. Me he quedado un poquito parado porque ha habido ahí una línea que me estaba produciendo dudas, pero bueno, no, al final no ha habido tal duda. De modo que el pentágono visto en perspectiva
se deforma adquiriendo ese aspecto. Ahora os digo por qué me he quedado callado y qué es lo que me ha generado una duda. Estas dos líneas, de pronto he dicho, espérate un momentito. Claro, esas dos líneas son innecesarias porque tienen coordenada x 0. Por lo tanto, ahí yo podría perfectamente habermelas ahorrado. Pero ahí me ha distorsionado un poco. Estas son las cosas que muchas veces os digo que son producto de estar haciendo los ejercicios a la vez que hablo. Y me diréis, bueno, ¿y por qué hablas tanto? Pues la verdad es que sí, podría estar callado. Pero bueno, supongo que vosotros también agradeceréis que el vídeo no sea un vídeo mudo. Y hay cosas que hay que explicar también de por qué se hacen. Bien, aquí tenéis por estos 5 puntos la medida del alto. No estoy apretando mucho porque luego tendremos que indicar partes vistas y ocultas. Y para poner el alto de la pieza volvemos a hacer lo mismo. Como es un prisma recto, regular, etcétera. Bueno, pues esas 5 aristas laterales, las 5 miden lo mismo. Por lo tanto, solamente tengo que llevar una. Y ahora, trazo. Si nos tomamos un poquito más de tiempo de la cuenta en comprobar que realmente la escuadra se pone sobre el punto de referencia correcto, ese tiempo siempre gana. Mira qué casualidad que coincide ahí. Eso son las casualidades que siempre ocurren, que muchas veces parece como que están para molestar. Bueno, y ahora a partir de los 5 puntos voy transportando esa medida que nos va a generar los 5 puntos de la tapadera superior del prisma. En el sistema axonométrico, como en diédrico, como en las caballeras, perspectiva militar, cualquier sistema que no sea un sistema cónico, curiosamente el sistema cónico además es el único que utiliza un sistema parecido a la visión de los humanos, no es igual, pero en cualquiera de ellos el paralelismo se mantiene. Entonces veis que esta arista y esta serán paralelas, esta y esta también serán paralelas, etcétera. Y ahora vamos a considerar visto y oculto. Comenzamos con que el contorno siempre es visto. Si tenéis dudas de qué es visto y oculto en una perspectiva, comenzar por esto. El contorno siempre es visto. Luego hay reglas mnemotécnicas, pero lo que siempre funciona es la visión espacial. Pero bueno, como regla, si estos puntos están delante, este punto de la base será el último en verse de la base y este también será el último en verse de la base. Por lo tanto, el que estaría escondido sería este que está detrás. Entonces, estas aristas serán vistas, esta también será vista y por lo tanto esta también será vista. Esto tiene poco de ciencia y bastante de arte, ¿eh? Esto es la llamada visión espacial. Esto es ser capaz de ver la pieza. Muchas veces incluso hasta en el mundo del arte se juega con lo que va delante, detrás. Hay pintores que han jugado mucho con ese tipo de efectos. Por supuesto, la parte oculta se representa con trazos discontinuos. Yo estoy utilizando quizás un lápiz demasiado poco afilado y demasiado blando, pero lo hago para que vosotros lo veáis bien. Y esta otra línea que también sería oculta, pero bueno, queda sobrepuesta a la línea del eje, en este caso el eje Y. Bien, pues ahí tenéis este ejercicio. Por cierto, esperad, en esta serie de vídeos yo ya sabéis que me he tirado de cabeza a su resolución, pues sé que en algún momento cometa algún error. Por lo tanto, yo os agradecería si veis algún error
que me los pongáis en los comentarios, o si queréis que incida en la explicación más de alguna cosa, también dejármelo en los comentarios, que creo que será bastante interesante. Bueno, pues espero que este vídeo os haya sido de utilidad, pues para las personas que estén preparando oposiciones, selectividad, EBAU, que vayan a ir a la universidad, que estén en la universidad, etcétera, etcétera, etcétera. O por curiosidad, porque además estamos ante un sistema de hacer ejercicios, de evaluar y de trabajar con el dibujo técnico. Esto es absolutamente vintage. Ya no sé exactamente cómo va el tema en la universidad, pero muchas veces me dicen que el tema que funciona sobre todo es el tema de los ordenadores. Pero bueno, si trabajamos con ordenadores, por mucho que trabajemos con ordenadores, que nuestra cabeza funcione el 3D es fundamental, y el modo que tenemos de empezar a trabajarla es con el lápiz y el papel.